Bueno, en el área de física vamos a ver el siguiente tema, que se llama fuerzas mecánicas especiales. Recuerde que vimos las leyes de Newton, entonces vamos a darle aplicabilidad a la ley de Newton, pero para eso necesitamos saber unas fuerzas mecánicas especiales. La primera se llama peso, entonces tener mucho cuidado el concepto de peso en física. Peso es la fuerza que la Tierra hace sobre un cuerpo debido a la atracción gravitacional, siempre que se interpreta con un vector dirigido hacia abajo. O sea que vamos a hablar de vectores y siempre el peso va a ser un vector dirigido hacia abajo y P significa masa por gravedad. Cuando usted va al médico, le miden la masa corporal, 75 kilogramos. Pero si hablamos de física, peso sería 75 por 10 de la gravedad o por 9.8 serían 750 newton. Entonces para la física usted mide de peso, mide 750, ¿sí me hago entender? 750 newton, pero si hablo de medir la masa corporal, su masa corporal es de 75 kilogramos. Entonces acá hay unos GIF, aquí está levantando la pesa, está levantando un peso, o sea, está trabajando en contra de la gravedad. ¿Sí? Hago una palanca, también estoy aplicando el concepto de peso. Y siempre es un vector dirigido ¿qué? Hacia abajo. Entonces, primera fuerza se llama ¿qué? Peso. Segunda, es un vector también. Todas estas fuerzas que estamos hablando son vectores. Se llama fuerza normal. Es la fuerza ejercida por la superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Se interpreta como el vector perpendicular a la superficie que se encuentra. Es como una forma de presión, digamos, la normal es como un vector que presiona por acción también de qué, del peso, pero se llama normal. Por ejemplo, si acá hay una superficie, una mesa y una caja, entonces están interviniendo las dos fuerzas. El peso que va hacia abajo, y si yo veo aquí, la normal tiene que formar con la superficie un ángulo de 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque dice que la palabra perpendicular que forme un ángulo de 90 grados. Aquí la caja ya tiene una inclinación, plano inclinado, que más adelante lo vamos a observar y lo vamos a explicar también. Entonces mire que la caja ya tiene una diagonal, digamos una desviación, ¿sí o no? O una rotación, ¿sí? Y la normal sigue con la superficie formando un ángulo de 90 grados y mire que el peso nunca cambia. El peso siempre va dirigido hacia abajo. Mire los vectores. Eso es importante saberlo. Y aquí la superficie del peso y la normal con esta tabla, digámoslo así, esta bola de billar, por un ángulo de 90 grados. Entonces siempre hay que dibujar la normal con respecto a la superficie que es perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados. Entonces esta sería la segunda fuerza. Llevamos peso y normal. También hay una que se llama fuerza de tensión. La tensión se representa por un vector dirigido a lo largo de una cuerda. Entonces miramos acá. Entonces tensión, cuando hablamos de tensión, vamos a relacionarlo con cuerdas. Entonces es un sistema también como de poleas, digámoslo así por ahora, que hace movimiento, ¿sí? Y como estoy hablando de las leyes de Newton y la ley de Newton tiene que involucrar ¿qué? Lo que es el concepto de fuerza y qué es fuerza, masa por aceleración. Y entonces acá hay unos movimientos, ¿sí? Y acá están dibujados los tres vectores. El color verde sería aquí en la normal, el color aquí azul sería el peso y aquí este sería el vector de la cuerda, que sería la tensión. ¿Sí? Por ejemplo acá en este sistema también. ¿Sí? Está la normal, que forma un ángulo de 90 grados el peso y la tensión que genera los movimientos. Entonces, conclusión, ¿cuántas fuerzas especiales hay por ahora? En este momento hablamos de peso. Vamos a hablar de quién más, de la normal, ¿sí? Vamos a ver en qué momento se trabaja con la normal y también vamos a hablar de fuerza de tensión, ¿sí? Entonces acá hay una serie de animaciones, mire. Entonces aquí se involucra lo que es la tensión, la normal y el peso.
Y estos principios son máquinas simples que sirven como principio fundamental de la física para aplicar en cualquier máquina que usted esté aplicando una fuerza o una tensión. También vamos a hablar de un concepto de fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento se llama nu por la normal. ¿Qué va a pasar? Ya les voy a explicar. Coeficiente de rozamiento es como un valor que se saca, una constante, ¿sí? Y sería la siguiente fórmula. Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la masa de gravedad por el coseno que se está formando. A ver, uno puede hacer un experimento muy sencillo para sacar al menos el coeficiente. Concentrémonos en esta parte del coeficiente, ¿sí? Entonces, cuando hacen los zapatos o la suela de los zapatos, lo pueden colocar en diferentes superficies y de acuerdo de que, por ejemplo, este zapato se empezó a mover a cierta altura, de ahí empieza uno a sacar lo que es el coeficiente cinético, o sea, la de fricción. Siempre hay unos ejercicios que van a trabajar con rozamiento y otros no, que es la fricción que hay dentro de la superficie y con el ejemplo de la suela del zapato. Entonces tengo que medir lo que es la componente horizontal, digámoslo así, y la vertical, X y Y, ¿sí? Y de acuerdo a la contextura de la suela, pues puede ser más fricción o menos fricción, ¿sí? Así se hacen las suelas de los zapatos, también de las llantas de los carros, para saber si son en sitios húmedos o secos, de acuerdo a la situación, o a la situación de los deportes en las zapatillas, digámoslo así. Las zapatillas no son las mismas suelas que para jugar tenis, de pronto digamos que está jugando en el pasto o cuando está jugando en ladrillo, cuando está jugando en pavimento, ¿sí? Y de este experimento tan sencillo es colocar acá la superficie, ¿sí?, de la que está constituida con la suela del zapato y ver qué coeficiente de fricción hay. Cuando se empieza a mover, se empieza a sacar el coeficiente, que es un valor. Si ustedes observan, acá hay un triángulo rectángulo, y si en el experimento me van a sacar y y x, entonces yo puedo utilizar la función tangente. Por ejemplo, en este ejercicio, digámoslo acá, voy a explicar acá. En este ejercicio, el zapato se empezó a mover en una altura y con un desplazamiento x cuando lo empecé a mover, ¿sí? Empecé a subir. Entonces, si yo lo empiezo a subir más, puede que x disminuya y y aumente. Pero en este momento, ¿qué pasó? Y aquí tuvo esta distancia, que sería 4.9, ¿sí? Y esta distancia 9. Entonces, perdón, 4.6, qué pena. 4.6 dividido 9, y es sobre x, o sea que es 0,51. O sea que este 0,51 es el coeficiente cinético de rozamiento, que va a servir con la fuerza de rozamiento. Por ahora, lo que quiero explicar es cómo se saca el coeficiente de rozamiento, la fricción. Siempre uno hace fricción con la superficie de acuerdo al tipo de superficie que haya, ¿sí? Y también yo puedo sacar el ángulo cuando se empezó a hacer, o sea que puedo traer la trigonometría. Si yo hago la calculadora invertido la tangente de ese valor, daría un ángulo de 27 grados. Esto es relativo porque depende de la contextura de la superficie y depende de la contextura de la suela, ¿sí? Y uno puede sacar cualquier coeficiente cinético de rozamiento aplicando este concepto sencillo. Y siempre aplica el concepto de tangente para sacar el ángulo. Y siempre va a ser y sobre x, la altura sobre el desplazamiento. Y con esto saco el coeficiente cinético, que es un valor, ¿sí?, que hay veces no lo dan para hacer los ejercicios. Esto por ahora de masa, gravedad, coseno del ángulo ya se los voy a explicar. Por ahora sí entiendan que estoy sacando el coeficiente cinético y esta fuerza de rozamiento ya más adelante la trabajaremos. Bueno, plano inclinado. Plano inclinado es muy importante porque es una de las máquinas simples que me sirve para minimizar fuerzas. Si yo voy a levantar algo en forma vertical, tengo que hacer mucha fuerza. Pero si yo lo levanto en forma como una inclinación, va a ser menos fuerza. Lo que es una escalera eléctrica, cuando están desplazando, digamos, los bultos de café y lo están subiendo a la trilladora, mire que forman es como un ángulo, ¿sí?
la gente vulgarmente, digámoslo así, que sube algo a un camión, no lo sube en forma vertical, sino que colocan una tabla, ¿sí? Sobre la plataforma al camión y entonces es un ángulo inclinado. Entonces es una máquina simple que sirve mucho y sirve para minimizar fuerzas. Pero tenemos que saber qué fuerzas son esas fuerzas especiales. Entonces le voy a explicar el concepto teórico. Esta es mi plataforma, ¿sí? Y simplemente esta plataforma matemáticamente lo que interpreta es un triángulo rectángulo que va a tener un ángulo, ¿sí? Y pongamos un ejercicio acá que supuestamente pues yo coloqué una casita y que la voy a empezar a subir por esta plataforma. La pregunta, ¿será que tengo que hacer? ¿Será que hago más fuerza aquí, subiéndola acá? Aquí tengo que hacer como que más fuerza, ¿sí o no? Y acá, cuando lo hago en este plano inclinado, estoy haciendo menos fuerza. Cuando yo hablo del concepto de minimizar fuerza es porque estoy reduciendo la fuerza para poder mover un objeto que sea muy pesado. Entonces el plano inclinado me va a servir para eso. Un ángulo, va a tener un ángulo. Entre más alto sea el ángulo, pues más fuerza tengo que hacer. Y entre menos ángulo, tenga un promedio más o menos del ángulo, pues voy a tratar de minimizar las fuerzas. Y entonces aquí va a haber una fuerza que tengo que aplicar para que esta casa aquí se mueva de esta forma, ¿sí? Y esto lo voy a llamar fuerza externa, ¿sí? Entonces cuando yo empuje la casa, aquí se llama fuerza externa. Aquí dibujaría ¿quién? La normal, porque es el ángulo que se forma de 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Estoy dibujando la fuerza normal. Y aquí dibujo el peso. Mire que el peso siempre va a ser un vector dirigido hacia abajo. O sea, aquí ya tengo los dibujos, el diagrama de los dibujos de las fuerzas, ¿sí? Y aquí también aparecería la fuerza de rozamiento, la que se le opone. Pero por ahora vamos a ver estas tres fuerzas. Un punto de referencia que me va a ayudar es el plano cartesiano. Recuerda que acá es X positiva, X negativa, Y positiva, Y negativa. Pero como está ladeado porque está inclinado, tengo que girar ese plano cartesiano. Y miren lo que voy a hacer. Ubico ese plano cartesiano sobre las fuerzas. Y voy a hacer una traslación de vectores para poder entender de dónde sale la fórmula de la fuerza externa. Como son vectores, entonces miren lo que va a suceder. La normal la traslado acá al lado del peso, miren, ¿sí? Y estoy haciendo vectores, estoy haciendo teoría de vectores de cabeza con cola, y estoy haciendo una traslación. Y esta fuerza externa, miren lo que voy a hacer. Aquí la coloco más pequeña, la voy a colocar de la misma intensidad acá. La traslado, perdón, antes el ángulo, siempre el ángulo que esté aquí formándose va a ser el mismo ángulo que se va a formar entre el peso y la normal. Eso ya está comprobado matemáticamente y geométricamente. Si yo acá tengo un ángulo de 30, entonces si yo traslado lo que es el vector de la normal y el vector del peso, el ángulo va a ser el mismo. Ahora traslado la fuerza que externa. De esos datos que conozco yo, ¿qué es más fácil conocer? Pues más fácil conocer es el qué, el peso, porque el peso es sencillamente una fórmula matemática muy sencilla. O lo que quiero dar a entender es que en un plano inclinado lo mínimo que yo puedo saber hacer el dibujo y hacer el diagrama es el peso porque nos dan la masa, la multiplico por la gravedad y también el ángulo. Y si usted observa aquí en forma ladeada, tengo un triángulo ¿qué? Un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es el peso, la normal, si lo miro desde este ángulo, la normal sería el cateto adyacente y el opuesto sería la fuerza externa. Voy a trasladar este triángulo, ya hice la traslación de vectores, lo voy a trasladar y lo voy a girar para que me quede mejor representado y para que entiendan cómo sacamos la fórmula de la fuerza externa. Saco este vector, lo traslado, lo giro y mire qué forma tiene. Tiene una forma de un triángulo rectángulo con el ángulo que está acá. El ángulo aquí es aquí, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que seno del ángulo es igual a la fuerza externa, ¿sí? Multiplicada, fuerza externa, porque estoy hablando de seno, sobre la hipotenusa.
que sería masa por gravedad. ¿Qué datos tengo? Pues siempre lo que le dije ahorita, lo que les dije ahora. Tengo el ángulo, porque nos lo van a dar, y nos van a dar el peso. Entonces lo desconocido sería la fuerza ¿qué? Externa. Entonces simplemente despejo. ¿Qué hago con esta masa por gravedad? La paso ¿qué? A multiplicar. Entonces esta fórmula me va a servir cuando trabaje plano inclinado. Fuerza externa siempre va a ser el producto de la masa por gravedad por el seno del ángulo que se esté formando. Eso sí hablo de la función ¿qué? Seno. Ahora también puedo encontrar la fuerza normal, claro. Lo mismo, si tengo el ángulo y tengo el peso, puedo encontrar el cateto adyacente. ¿Y qué razón trigonométrica hace referencia al cateto adyacente? La función coseno. Entonces el planteo es el siguiente: coseno del ángulo que me lo van a dar va a ser igual a la normal sobre la masa por gravedad. ¿Por qué? Porque coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué hago? Simplemente despejar a n. Entonces la normal va a ser igual a la fuerza externa por el coseno del ángulo que se está formando. Y ahora sí, con la fuerza de rozamiento esta normal, le multiplico el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Cuándo aplico el coeficiente de rozamiento cinético? O la fuerza de rozamiento cuando estoy hablando de plano inclinado. ¿Sí? En este caso que estoy hablando de plano inclinado. Entonces, esta fórmula la van a tener en cuenta para trabajar cuando traemos plano inclinado. ¿Y qué hace el plano inclinado? Pues minimizar fuerzas. Es más fácil subir, digámoslo, en forma diagonal algún peso que en forma vertical toda la vida. Entonces, esta es una máquina simple que me sirve de interpretación del plano inclinado. ¿Listo? Estas fórmulas me van a servir. Esto que estamos hablando es pura teoría para poderla aplicar. Entonces, ¿qué es el objetivo de estas explicaciones? Pues unos sistemas de poleas de máquinas simples donde usted puede averiguar o desarrollar la tensión de la cuerda y la aceleración que hagan este movimiento. Por ejemplo, acá tengo una masa 1 que mide 8 kilogramos y acá tengo una masa 2 que mide 12 kilogramos. Por lógica, si usted ve, esta es más pesada, o sea que este de 12 kilogramos lo va a arrastrar. Pero están conectadas por una cuerda, que esa cuerda me va a decir la tensión. Entonces yo puedo averiguar, ¿qué puedo averiguar? Puedo averiguar la tensión de la cuerda, ¿sí? Y cómo va a generar un movimiento, su aceleración del movimiento de estas cajas. Entonces les voy a explicar cómo se desarrollan este tipo de ejercicios. Ejercicios de aplicación. ¿Qué me piden acá? Vea, encontrar la tensión y la aceleración del siguiente sistema. Si sabe que M1 mide 8 kilogramos de masa, y M2 12 kilogramos, no lo de peso, mire, tener en cuenta eso. Masa 8, masa 12. ¿Qué están haciendo? Un movimiento. ¿Sí? En este momento estoy descartando, ojo lo que voy a decir, estoy descartando la fuerza de rozamiento. Se está moviendo, entonces solamente necesito saber que el movimiento que se está desplazando. Como son dos cajas, tengo que sacar dos ecuaciones. Aquí es donde viene a trabajar la matemática. Tienen que repasar lo que es, acuérdense del sistema de ecuaciones lineales. Vieron sistema, método de igualación, reducción o sustitución. Aquí les voy a aplicar un método que siempre vamos a aplicar, que nos va a servir a desarrollar este tipo de ejercicios. Entonces, primero, o sea, esto que voy a explicar es una rutina que tiene que tener en cuenta. Observar el movimiento y plantear el sistema de ecuaciones de cada masa. Entonces, sistema de ecuaciones lineales. Entonces, hablemos de M1. ¿Qué pasó? Si acá yo dibujo un plano cartesiano, entonces miren lo que va a pasar. La caja esta de masa 1 se corrió. ¿Por acción de quién? De la tensión. Y la tensión produjo una fuerza. ¿Y qué es fuerza? Masa por aceleración. Entonces yo puedo sacar la primera fórmula. Yo puedo decir lo siguiente. ¿Qué tensión, como la corrí hacia la derecha, si se corrió a la derecha, simplemente es igual a masa por aceleración? Cuando tenga ese tipo de ejercicios y se esté corriendo la cajita en forma horizontal,
puede plantear esta fórmula. Tensión es igual a masa 1 por aceleración. ¿Por qué? Porque tensión es una fuerza. ¿Y cuál es el principio de fuerza? Masa por aceleración. Pero tengo que hablar particularmente de qué masa, de la masa 1, que la masa 1 mide 8 kilogramos. Ahora, miremos la ecuación 2. Si yo trazo un plano cartesiano, acá hay una y positiva y una y negativa. Yo utilizo el siguiente comentario, la siguiente muletilla, digámoslo así. Yo digo siempre, la positiva menos la negativa, ¿y para dónde va? La positiva sería la tensión, porque si yo trazo un plano cartesiano aquí, y hablo solamente porque este movimiento que hizo acá es horizontal, y este movimiento es ¿qué? Vertical. La positiva sería la tensión. ¿Quién se le pone a la tensión? Pues el peso. ¿Pero para dónde va? Para abajo. Entonces yo puedo plantear la siguiente ecuación. Tensión menos el peso va a ser igual a menos masa 2 por aceleración. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. ¿Me hago entender? Hago un plano cartesiano y estoy hablando de un movimiento netamente vertical. Positiva y negativa. Es como tener esa crucecita acá de un plano cartesiano y tener en cuenta que es un movimiento vertical. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Para la ecuación de la masa 2 va a ser igual a la positiva, que es la tensión, menos masa 2 por gravedad, menos masa 2 de aceleración. ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo, es negativa. Aquí, ¿por qué es más? Porque es un movimiento horizontal y hace referencia al eje X positivo. Y aquí el movimiento lo está haciendo ¿a qué? Hacia abajo. Entonces menos más aceleración. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya tengo dos ecuaciones. Entonces voy a utilizar un sistema de ecuaciones lineales. Como tengo dos ecuaciones, y acá como ya está despejado a t, entonces hago el método de sustitución. Reemplazo masa 1a y lo reemplazo acá, porque aplico el método de sustitución. Entonces mire lo que explico acá. Como tenemos dos ecuaciones, aplicamos un sistema de ecuaciones lineales. En este caso aplicamos método de sustitución. T que vale 1, voy a llamar ecuación 1 masa 1 por aceleración. Esa T de color verde la voy a meter en 2. Entonces 1 lo meto en 2. ¿Método de qué? Sustitución. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. M1A, porque la reemplacé a T por M1A, sustitución, vean, lo metí acá. Entonces lo coloco acá. Menos ¿quién? M2G, que es la gravedad, va a ser igual a que a menos masa 2A. ¿Cuál es el objetivo? En este tipo de ejercicio siempre encontramos primero la aceleración y luego tensión. Entonces los términos de A pasan a un lado y los términos de masa gravedad pasan al otro. O sea, aquí voy despejando. Como está negativa pasa a positiva, está menos M2A, está negativa pasa a positiva, y esta M2G que está negativa pasa a positiva. Y ya vamos despejando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Acá hay un trabajito de álgebra, primer caso de factorización. La A se repite, saco factor común. ¿Factor común de quién? De A, que se repite. Va a ser igual a M1 más M2. Entonces esto se va a volver una rutina, que dar cuenta. Acá vamos a hacer muchos ejemplos sobre este cuento. Y esto que está multiplicando tengo que dejar A solito, entonces esto pasa a dividir. Entonces quedaría A es igual a M2G sobre M1 más M2. Listo, y ya tengo despejado. Y yo sé que cuánto vale M2, vale que 12. ¿Y cuánto vale M1? 8. Entonces ya empiezo a reemplazar. Estos ejercicios vamos a trabajar con 9.8. Entonces coge calculadora 12 por 9.8 sobre la suma de los de abajo, de 8 más 12. Esa multiplicación me da 117.6 kilogramos metro por segundo cuadrado, ¿sí? Porque son todas las unidades completas. Acá kilogramos y kilogramos se va. Si yo sumo 8 más 12 me da 20. Y ya los términos de aceleración me quedan en metros por segundo cuadrado. Quiere decir que estas dos cajas conectadas por la tensión se van a mover a una aceleración de 5.88 metros por segundo cuadrado. 5.88 metros por segundo cuadrado. ¿Qué nos están preguntando? Encontrar la tensión y la aceleración. Como ya encontré aceleración, me falta encontrar la T.
¿Y qué se hacía en un método de sustitución, igualación, reducción? Cuando encuentro a X, encuentro a Y. Pero donde esté despejada, mire que aquí ya está despejada, entonces puedo utilizar la fórmula más pequeña donde T esté despejada para reemplazar a M1, en este caso multiplicado por A, para encontrar la tensión. Entonces cuando encontramos A, lo reemplazamos en la ecuación T igual a M1A para encontrar tensión. Entonces reemplazo M1, 8 kilogramos por 5.88 me da 47,07 newton. Entonces aquí estoy aplicando la mecánica de fuerzas especiales, estoy aplicando las leyes de Newton, acción y reacción, porque es la positiva menos la negativa, digámoslo así, y estoy aplicando lo que es tensión, aceleración. Pero en este caso estoy despreciando el rozamiento, no lo tengo que tener en cuenta. Por ahora vamos a hacer ejercicios sin tener en cuenta el rozamiento. Va el primer ejemplo. Vamos con el segundo. Encontrar la tensión y aceleración del siguiente sistema si se sabe que M1 vale 10 kilogramos y M2 vale 18. Entonces miremos el movimiento. Si ustedes observan, el movimiento es netamente vertical. No hay nada horizontal, no hay rozamiento. Solamente es plantear. Entonces aquí se vuelve otra vez la rutina. Entonces sacamos la ecuación de M1 y M2. Si hablamos de M1, si observan este movimiento sería tensión menos peso. La positiva menos la negativa. ¿Y para dónde va? Para arriba. Y en esta, positiva menos la negativa, pero ¿para dónde va? Para abajo. Entonces aquí, observar el movimiento y plantear el sistema de ecuaciones de cada masa. Como son dos, entonces hacemos dos ecuaciones. La primera, les dije, positiva, que es la tensión de la cuerda. Pero ¿quién se le opone a la tensión? El peso, que está aquí abajo. ¿Sí? Menos masa 1, gravedad. ¿Para dónde va? Para arriba. Entonces, porque va para arriba es positiva, entonces M1A. Que es todo lo contrario que va a pasar con esta. Si hablo de M2, la tensión sigue siendo positiva porque yo trazo aquí una cruz del plano cartesiano. Pero ¿quién se lo opone? El peso de ella, masa 2, gravedad. ¿Pero va para dónde? Para abajo. Entonces la considero de signo ¿qué? Negativo. Aquí, ¿qué pasa? Vuelvo y hago la rutina. ¿Cuál rutina? Como acá tengo a esta T, despejo a T para sustituirlo acá. Despejo. Entonces esto está negativo, lo paso acá positivo. Como tenemos dos ecuaciones, aplicamos el sistema de ecuaciones lineales y aplicamos otra vez el método de sustitución. Fíjate que se vuelve una rutina, entonces despejo a T. Entonces esta menos M1G lo paso a sumar. Listo. En este caso despejamos a T y reemplazamos en la ecuación de M2. Todo esto que estoy señalando acá despejado, que ya lo despejé, lo meto aquí. Mira, aquí está todo este T que está despejado, lo meto acá y copio otra vez la formulita de este resto acá. ¿Qué hago? Términos de A a un lado, términos de MG a otro lado. Tener en cuenta M1 y M2, no equivocarnos, por favor. Ya quedó despejado, vean. Este menos M2A pasa positivo. Esta menos M2, esta M2 que está negativa pasa positiva, M2G, y esta M1G pasa positiva, está positiva, pasa negativa. Mire que acabo otra vez conciencialmente que en términos de A hago lo de factorización, mire, y despejo a quién. Cuando ya tengo la ecuación planteada, ya la tengo, reemplazo. Acá lo voy a reemplazar. Entonces, bien, sencillamente. No coloqué unidades porque ya sabemos cómo manejarlas para que nos quede más fácil y simplificar más rápido el ejercicio. Entonces 18 por 9.8 menos 10 por 9.8, M1 y M2, sobre 10 más 18. Hago esta multiplicación, la resta, la divido sobre esto que es 28 y me da 2.8. ¿Y qué hago otra vez? Este 2.8, ¿dónde lo puedo involucrar? Donde ya está despejado T, en esta. Y ya tengo M1 y tengo gravedad.
Entonces mire que es un movimiento netamente vertical y planteo las ecuaciones. Y reemplazo 10 por 2.8 porque la encontré en la aceleración y 10 por 9.8. Con estos valores primero multiplico y después sumo. Y tengo que 126 newton. O sea que este movimiento que está haciendo de esta forma, ¿sí? La tensión de la cuerda está haciendo una tensión de 126 newton. Para entenderlo en nuestro lenguaje habitual sería 12.6 kilogramos. ¿Sí? Porque le corro aquí lo divido por 10, digámoslo así, para que lo entiendan. Y tiene una aceleración de 2.8 metros por segundo. Ya vamos 1, 2. Tercer ejemplo. Mire que acá este sistema es un plano inclinado. Mire acá hay un plano inclinado. Entonces tengo que aplicar las fórmulas de plano inclinado. Y acá hay un movimiento vertical. Y entonces, ¿qué pasa acá? Acá está la tensión, pero si esta cuerda se rompe, entonces hace el efecto de la fuerza externa. Entonces aquí en esta ecuación la positiva sería la tensión, la negativa sería la fuerza externa, pero ¿para dónde va? Va diagonal y va hacia arriba. Y si trajo un plano cartesiano acá, la X se considera positiva. ¿Sí me hago entender? Entonces siempre hay que hacer el planteo de que se vuelve una rutina. Para acá, para esta, tensión menos el peso y va para abajo. Entonces mire que ya se vuelve una rutina. Entonces ya voy generalizando. Entonces aquí hablo de esta caja. La tensión menos ¿quién? La fuerza externa, porque estoy hablando de plano inclinado. Y aquí voy a reemplazar la fórmula de plano inclinado igual a más a 1 aceleración, porque va aquí, si hago la crucecita del plano cartesiano, va hacia arriba y se considera X positiva. ¿Pero qué es fuerza externa? Más a 1 por gravedad por seno del ángulo. Ah, bueno, entonces usted estos valores los reemplaza de acuerdo a esto. Entonces, más a 1, 12. Gravedad 9.8. ¿Seno de quién? De 30. Entonces coge 12 por 9.8 por seno de 30. Lo hace en forma directa en la calculadora. ¿Sí? Para que me dé el valor acá. Aquí lo voy a reemplazar. Estoy reemplazando el concepto de fuerza externa. Me da que 58.8. Ustedes lo miran bien a ver si les da lo mismo. Les tiene que dar lo mismo. Recuerda que la calculadora tiene que estar en modo de la D, la pantallita D. ¿Y qué hago con este 58.8? Está restando, lo paso ¿qué? A sumar para quedar despejada tensión. O sea, ¿qué tensión despejado en quién? En 1 queda igual a más a 1 por aceleración más 58.8. Veo sin unidades para que no se confundan. ¿Sí? Aquí sería Newton, pero ya le dejamos mientras tanto así para no colocar unidades. Ahora planteo la ecuación 2. ¿Cómo es la ecuación 2? Positiva, tensión, menos el peso. ¿Y para dónde va? Para abajo. Entonces quería menos masa 2. Aquí aparece positiva, tensión, menos el peso, menos M2C. ¿Para dónde va? Para abajo. Menos M2C. ¿Qué hago con esta T? Pues la borro y meto esto de aquí porque estoy aplicando el método de ¿qué? Sustitución. Mira, aquí coloco este mismo valor, lo coloco acá y coloco esto igualito de acá. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a la rutina. Masas y aceleraciones en lado izquierdo, masas y gravedades, otros términos, al lado ¿qué? Derecho. Lado izquierdo esta parte, el lado derecho acá, siempre. Entonces, vamos mirando el paso a paso. Está negativo, pasa positivo. Esta está negativa, pasa positiva al igual. Recuerde que es pasando de un lado a otro. Este 58.8 está positivo, pasa negativo. Y este procedimiento ya se volvió una rutina, ustedes ya saben hacerlo. Ya puede colocarlo en forma directa. A es igual a M1 más M2 aquí en la parte de abajo y reemplazo. Yo aquí ya lo hice en forma más directa. Ustedes multiplican a M2, ¿quién tiene? 35 por 9.8. ¿Sí? Le restan este valor. Lo dividen en quién? En 47, que es la suma de estos dos, da 6.04. Cuando encuentro a este señor, ¿dónde lo puedo reemplazar? Donde está T despejado. Aquí lo voy a reemplazar. Vuelvo y copio la ecuación.
reemplazo, ¿sí? Esa multiplicación de quién, de este señor, de 6.04 por la masa 1 que es 12, mira esto, le sumo y da 131.6 newton. Entonces aquí ya encontré, este es el paso a paso a seguir para cuando tengamos un plano inclinado y una forma vertical. Y aquí por último sería dos planos inclinados. Si ustedes ven este movimiento, esto va para arriba, entonces sería tensión menos fuerza externa, ¿sí? Y más aceleración. Y aquí esto que va a pasar, aquí sería, si es este lado sería fuerza externa, ¿sí? A pesar de si yo le hago la crucecita acá, este eje X es positivo menos la fuerza externa, menos la tensión, perdón, fuerza externa menos la tensión, ¿sí? ¿Y para dónde va? Para este lado positivo, sería masa 2 aceleración. Miremos y verá. Miremos los movimientos. Tenemos los ángulos 30 y 60 grados. Hacemos los planteos, siempre sale esta rutina. A ver, apliquemos y tengamos razonamiento sobre la masa 1. Tensión menos fuerza externa igual a masa 1 por aceleración. ¿Qué es fuerza externa? Masa, gravedad por el seno del ángulo. De una vez lo reemplazo porque es la aplicación de la fuerza externa. ¿Qué hago acá? Reemplazo aquí a quién? A 156.8 y despego. O sea, que queda negativo, queda positivo. Y ya le de la ecuación 1. Ahora hablo de la ecuación ¿qué? 2. Que sería fuerza externa menos la tensión masa 2A. Recuerda que siempre hay que trazar un plano cartesiano, X positivo, X negativo. X positivo, fuerza externa. X negativo, tensión. ¿Para dónde va? Para el lado derecho, el eje positivo de las X, porque no es vertical. ¿Cuándo cambiaría? Si fuera totalmente vertical, pero está en forma diagonal. Y todo este valor que está acá, lo voy a reemplazar. Pero también aquí primero que hago, vean lo que voy a hacer. Primero reemplazo a quién? Fuerza externa. ¿Sí? Fuerza externa lo reemplazo porque también hay fuerza externa de quién? De este plano inclinado, que se llama masa 2 gravedad seno de 60, que me daría 424.35, que sería este de acá. Entonces tenemos que empezar a despejar. Aquí este menos, aquí pasa menos. Aquí hay que hacer una corrección. Aquí este menos afecta aquí esta parte de acá. Entonces de una vez lo vamos a corregir acá. Hago una pausa aquí. Vamos a corregir de una vez aquí. Porque este menos que está acá va a afectar todo este paréntesis. Entonces aquí vamos a corregir. Aquí sería menos. Aquí también sería menos. ¿Por qué? Ahí tuve yo un error. Porque este menos va a afectar toda esta parte. Entonces voy a modificar de una vez acá. Entonces ayudamos acá. Y aquí también sería menos. Aquí voy corrigiendo. Sería 424.35 menos 156.8 y lo que me da es 267. Entonces acá hay un error. Vamos a borrar este de acá. Vamos a corregir de una vez. Serían 267,55, ¿sí? Dividido
en 82, que es la suma de las dos masas. O sea que me da 3.26. Entonces voy corrigiendo acá. 3,26. Perdón, 26. Y entonces acá es 3,26. ¿Por quién? Por la masa 1. ¿Y cuánto es la masa 1? Acá es por, coloco aquí el por 3.26 por 32. Me da 104. Aquí me da 104 en esta parte de acá. Voy corrigiendo. 104.4. Y le sumo 156.8. Y eso me da 261.2 newton. 261,2 newton. Que relevo el colorcito. Lo colocamos aquí negro. Y listo, y quedó corregido. Entonces voy a aclarar aquí el error que tuve, pero también de ahí se aprende. Como aquí desde la diapositiva actual, estamos en este procedimiento, ya habíamos explicado toda esta parte. ¿Qué pasa? Miremos que aquí esta tensión está negativa acá. Entonces si yo lo reemplazo el paréntesis acá, entonces cuando voy a destruir paréntesis hay que recordar de esto. Aquí también, aquí quedaría menos, aquí también quedaría menos. ¿Ya? Entonces aquí destruyo los paréntesis, ahora sí. Que hago esta masa 1, así lo paso para este lado, porque al despejar las masas tienen que quedar en sentido positivo. Aquí que hice un despeje hacia el lado derecho, pero no importa, y aquí esto se convierte en una resta más, no es una suma, corregimos, hacemos la resta, y ya tenemos los valores porque ya los corregí, tenemos la tensión y tenemos la aceleración. Este video es para que lo vean varias veces, esto es complejo, esto es un poquito complejo. Aquí hay que tener ubicación de plano cartesiano, sistema de ecuaciones lineales, despejar. Pero viéndolo varias veces el video, haciendo una rutina, ¿sí?, disciplinada, se puede entender. Listo. Acá hay otro ejercicio que es un ejercicio de prueba a saber, que es parecido al otro, sino que aquí ya le meten el ingrediente de la fuerza de rozamiento. Van a ver lo que va a suceder. ¿Sí? Aquí ya expliqué, o sea que este solamente es netamente horizontal, pero miren lo que va a suceder acá. Y aquí le hacen el plano cartesiano cada uno de ellos de las fuerzas. Acá sería tensión, acá habría fuerza de rozamiento, acá sería tensión y peso. Tensión, fuerza de rozamiento, porque ya le van a meter el coeficiente de rozamiento en los ejercicios que se los meten. Tensión menos el peso. Entonces aquí, ¿qué pasó? Positiva menos negativa, ¿para dónde va? Entonces despegan acá. Y le metieron el nuevo ingrediente, fuerza de rozamiento. Que haría tensión ya despejada más A1 por A más fuerza de rozamiento. Ecuación 2, ya la hemos trabajado mucho. Tensión menos M2 y va para abajo. Aplicamos el método de sustitución, como ya está despejado, lo meto acá. Despejamos aceleración, términos semejantes, ¿sí? Aquí el nuevo ingrediente sería menos la fuerza de rozamiento, que nos lo van a dar. Y acá está, véanlo. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente, ¿sí? Coeficiente, ¿ya?, por la masa por la gravedad, que es la fuerza de rozamiento, que sería este de acá. O sea que la fuerza de rozamiento sería 2 newton,
que es el coeficiente por la masa por la gravedad. En este caso, cuando es horizontal, la fuerza de rozamiento es el valor que me den, que es 0,2. ¿Por quién? Por la masa. ¿A quién está involucrando? La masa 1 por la gravedad. Entonces aquí reemplazan. Acá sería, esto daría 20 menos 2, daría 18 sobre la suma de las dos masas. Y como ya tengo despejado tensión y tengo fuerza de rozamiento, que es 2, que lo encontré aquí aplicando, esta fórmula de fuerza de rozamiento es cuando es netamente horizontal, es una nueva fórmula. Y cuando hablamos de fuerza de rozamiento en plano inclinado, pues ya la encontramos ahí en la parte de arriba. ¿Listo? Masa 1 kilogramo, aceleración 6 metros por segundo cuadrado más 2 newtons. En este ejercicio la tensión es de ¿quién? De 8, ¿sí? Y la aceleración es de 6. Aquí le metieron el ingrediente de fuerza de rozamiento, ¿sí? Simplemente el planteo y agregan un nuevo ingrediente que es la fuerza de rozamiento. Entonces aquí está el taller. Entonces me hacen estos ejercicios, dice encontrar la aceleración y la tensión de las siguientes situaciones, realizar procedimiento y dibujo. Entonces se guían, copian bien el procedimiento, háganlo, no solamente ven la respuesta, traten de hacerlo, tapan allá y miran y van comparando, así se aprende, ¿listo? Acá están los grados, acá está ejercicio, está este, están estos dos ejercicios, lean aquí a continuación, y aquí le hago una sugerencia, como están en gramos, entonces antes de hacerlo, por favor, lo pasan a kilogramos. Estos 500 gramos y estos 510 gramos lo pasan a kilogramos. Ya saben cómo se pasa de gramos a kilogramos, de una menor a una mayor. Se divide por 1000, hacen el procedimiento y ya saben cómo sería el sistema. M2, entonces este va a ser este movimiento hacia este lado contrario, pero se guían. Si me hago entender, se hacen una guía. Aquí sería la positiva menos la negativa y para dónde va. Y esta es positiva menos la negativa y para dónde va, para arriba. Miren el dibujito y hacen la secuencia de la flecha del movimiento. Supuestamente es lógico que la más pesada le gana a la más liviana y hace este movimiento. Aquí lo hizo al contrario, entonces tienen que saber emplear bien el planteo de de las ecuaciones. Alguna cosa, con mucho gusto, vuelvo y le hago la sugerencia. Este video es para que lo vean varias veces, porque tiene muchos ingredientes, tiene mucha matemática, tiene mucho sentido de orientación, tiene esta trigonometría, entonces es un poquito complejo, entonces por favor véalo varias veces, y alguna cosa, alguna duda, por favor, con mucho gusto me contactan. Muchas gracias.